Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, te damos la bienvenida a este espacio que dimos en llamar Literarte. Inmediatamente presento al profesor Alberto Tricarico. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Gastón? Bien, estoy contento. Hoy vamos a hablar de literatura, así que estoy contento. Y también voy a presentar a la señorita Priscila Cano. Hola Gastón, Alberto, Hernán, bienvenidos a todos los oyentes. En operación técnica y efectos especiales, corta y pega el señor polaco Hernán Tarasconi. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, hoy nos trae una autora que hemos tocado una sola vez en el ciclo anterior, que es la señorita Carson McCullers. Esta señorita que nació en el año 1917, pero vamos a hablar de ella, del cuento El orfanato. Sí, hoy vamos a hacer el segundo programa dedicado a Carson McCullers. Carson McCullers, hicimos Zucker el año pasado, seguramente recordarán nuestros oyentes. Carson McCullers es una escritora sureña, norteamericana. Hablamos, creo, en el programa de Zucker bastante en profundidad. Quería recalcar que es más novelista que otra cosa. Ha escrito poemas, ha escrito ensayos, ha escrito este libro de cuentos de donde están estos dos cuentos, tanto el que hicimos el año pasado como este, que se llama ¿Quién ha visto el viento? Pero es una novelista extraordinaria que la recomendamos como tal, sobre todo en sus dos primeras novelas, que son El corazón es un cazador solitario y Reflejos de un ojo dorado, que son las dos novelas, no sé si son las dos mejores novelas, son las dos que más me gustan a mí, pero entre sus 5, 6, 7 novelas son dos de ellas que recomendamos. Como todos los escritores sureños, heredera de Faulkner, de contemporánea a Flannery O'Connor, a Truman Capote y a toda esta cultura del sur que viene de ese sector, de esa mitad norteamericana derrotada de la guerra civil, que comprende los territorios de Mississippi, Nueva Orleans, Alabama, todos esos estados del sur. Esta era la tierra por donde circundó la joven, digo joven porque murió a los 50 años, antes de cumplir los 50 años, esta grandísima escritora que es Carson McCullers. De un lugar donde hay mucha influencia del francés, o sea, desde la arquitectura hasta algunas cuestiones tradicionales familiares. Del francés y del español también, porque muchos de esos lugares fueron... Aún más al sur, sí. Claro, fueron... Sí. Menos sajones, son menos sajones tradicionalmente que el norte. Digamos. Que el norte. Bien, el cuento de hoy, El orfanato, está ambientado en el siglo XX. En los personajes es una niña de 9 años que no tiene nombre. Su amiguita Hattie, así se pronuncia. Sí, o Hattie. Sí. El primito que es Tit, una otra niña que conoce después que se va a llamar Susie y la abuela. Con estos 4 o 5 personajes y con esta ambientación va a desarrollar la trama. Bueno, la narradora recuerda lo que le sucedía en la infancia con respecto a este orfanato que había en el lugar donde ella vivía. Y todo lo que nos cuenta se desarrolla cuando tenía entre unos 7 y 11 años de edad. Nos describe cómo percibía ese orfanato que veía cuando andaba por la calle con su abuela. Dice, por ejemplo, que el edificio tenía una misteriosa fealdad. Un día, ella y su primo están en la casa de una amiguita más grande que tenía, que se llamaba Hattie, y que solía contarles cierta información, ¿no? Información que era como
reveladora, sorprendente, aterradora. Y esta nena en un momento les pregunta si ellos saben de dónde venían los bebés. Y acto seguido saca un frasco de una estantería que adentro tenía un feto, ¿no? Hattie les explicó que era un bebé muerto y escabechado y que era huérfano, ¿no? Usó todas esas palabras. Bueno, esto aterrorizó a la narradora, que incluso llegó a soñar que ese feto había salido del frasco y deambulaba por el orfanato. Años después, la abuela de la narradora se hace miembro del consejo del orfanato y un día la niña, ¿no?, que después nos va a narrar esta historia, acompaña a su abuela adentro del edificio, ¿no? Y ahí se da cuenta que el hogar, el orfanato, era muy distinto a lo que ella había imaginado. Por empezar, vio niñas de su edad jugando como cualquier otro niño en un patio con juegos. Así que bueno, esa es un poco la trama. Después vamos a ver que hay distintas líneas de análisis, de interpretación, que seguramente vamos a enriquecer en el segundo bloque. Entonces, con esta trama, los 5 personajes que hemos nombrado, la autora, Carson McCullers, se va a ingeniar para hablar del paso de un niño de 7 años a 11, cómo su cosmovisión va cambiando y sobre todo cómo sus recuerdos van cambiando de acuerdo a la edad. Inclusive da la impresión que el presente del cuento, que sería el final, ella tiene 11, es decir, es una nena de 11 escribiendo el cuento. El yo narrador contando primero sus recuerdos de 6, estando a los 11, no es lo mismo recordar lo que uno vivió a los 6, a los 11 que a los 48. Y bueno, el final que se da ya con ella más grande. Ella dice que cambia aquellas sensaciones de terror y de miedo por la fascinación. Bueno, hay todo como un cambio, como un progreso entre la niñez más pura y con todos sus misterios a esta preadolescencia que se le viene a los 11 añitos cuando está en 6º grado, como dice la narradora. Cómo los horrores y los sueños en los niños van cambiando y se van superando o van cambiando. Pero para no hacer ya entrar de lleno en el análisis, Alberto nos va a regalar la lectura de un fragmento de El orfanato de Carson McCullers. Los recuerdos infantiles poseen una extraña cualidad volandera y zonas de oscuridad rodean los espacios de luz. Los recuerdos de infancia son como velas encendidas en una hectárea de oscuridad e iluminan escenas inmóviles, separándolas de la negrura circundante. No recuerdo dónde vivía Hattie, pero en cambio un corredor y una habitación de su casa poseen una nitidez asombrosa. Ni tampoco sé cómo sucedió que fui a aquella habitación, pero lo cierto es que estuve allí, con Hattie y con mi primo, Tit. Era última hora de la tarde y la habitación no estaba del todo oscura. Hattie llevaba un vestido indio, con una cinta para el pelo de brillantes plumas rojas, y nos había preguntado si sabíamos de dónde venían los bebés. Las plumas indias de su cinta, por alguna razón, me daban miedo. Literatura argentina y universal en Literarte. Y damos comienzo al segundo bloque del 17º programa del ciclo 2024 de Literarte. Literarte, que lo llevamos adelante desde Lectores, una subárea de la Secretaría de Extensión de la Universidad de La Punta, que también tiene otros proyectos, otros emprendimientos, como la revista,
como los programas que se suben a YouTube. Estos mismos programas los pueden encontrar en el canal de YouTube. En la temporada anterior hicimos en el año 2023 el programa Sucker, ¿no? De Carson McCullers. Ustedes entran a YouTube, ponen lectores VLP y van a las listas de reproducción. En el año 2023 van a encontrar uno dedicado a Carson McCullers al cuento Sucker. Pero vamos a el orfanato, que es lo que nos trae hoy, y vamos a empezar con este mar de sensaciones en los que nos mete Carson McCullers. Nos agarra, nos da la mano una niña de 7 años y nos va a pasear por su experiencia sensorial, por su cosmovisión. Y lo primero que nos presenta es una amiguita que se llama Hattie. ¿Cómo es? Hattie. Hattie. Y bueno, me gustó esto que dijiste porque en este relato una niña, ¿no? Como de 7 años nos da la mano a nosotros para llevarnos a esos recuerdos, pero a ella le da la mano una nena más grande, Hattie, y que esta nena es un buen personaje, me parece, porque es como una especie de iniciadora en el mundo adulto, ¿no? Para los otros niños, tanto para la narradora como para su primo. Pero siempre lo hace desde una perspectiva bastante siniestra, podríamos decir. ¿No? Hattie es un poquito más grande que la narradora y por eso ella tiene este conocimiento o este acercamiento, ¿sí? A lo que es ciertos temas, ¿no? Temas que son tabús de alguna manera. Y siempre que habla de ellos, las revelaciones se presentan de una manera que es perturbadora, ¿no? Por ejemplo, nos habla sobre el origen de las razas, sobre la sexualidad, sobre la reproducción, sobre la muerte. Así que son temas que Hattie les presenta a estos niños más pequeños, pero siempre con la intención no de informarlos, no de explicarles, sino con una intención de asustarlos, ¿no? Por eso cuando en un momento ella va a mostrarles ese frasco, ¿no? Donde está el feto, nos dice que nos los describen así: Hattie esperó y en su rostro, debajo de la hilera de plumas, apareció una expresión astuta. Al cabo de unos momentos de suspenso, dijo, ¿no? Es como toda una experta en crear ciertas atmósferas. Y además también algo que llama la atención de este personaje es que casi que como que adquiere un poder mágico, ¿no? Como que su palabra tiene cierta capacidad de transformar la realidad en pesadilla, o por el contrario, de revertir situaciones. Hay una parte en la que nos dicen, la narradora quizás confiaba en que Hattie, después de haberme revelado aquella terrible transformación, tuviera de algún modo el poder de detenerla, ¿no? Es casi una bruja, Hattie. Y ya sea por los conocimientos que tiene, por el poder de la palabra y porque además tiene la clara intención de generar siempre una atmósfera de miedo cuando hace este tipo de revelaciones, ¿no? a los más pequeños. Así que bueno, Hattie es sin duda una iniciadora, ¿no? Una persona que los va acercando a ese mundo adulto, pero de una manera aterradora. Sí, a mí me gustó cómo aterraba al personaje en su descubrimiento sexual, en que besar chicos la iba a ir a transformar en negro. ¿No? Que es de terror, no es simpatía, sino el negro desde un punto de vista xenofóbico o racista. No, bueno, lo primero que dice en su recuerdo la narradora es que Hattie le dijo que Washington era su tío, es decir, que ya de entrada no, es mentirosa, de movida es mentirosa. Fabuloso. Después es perversa, después es medio diabólica y bueno, como que va construyendo ella esa idea, porque también, y esto quería hablar yo respecto al tema de Hattie y al tema de que esto un poco pasa en Sucker y pasa en general en la literatura corta, en estos cuentos de Quién ha visto el viento de Carson McCullers, que es desde qué perspectiva se cuenta eso que se está contando. Es decir,
esta chica Hattie es perversa, es todo lo que dijo Priscila, para una chica de 11 años contando los recuerdos que tuvo de a ráfagas, como el fragmento que leí en el primer bloque, los recuerdos que tuvo una nena de 7, ella misma a los 7. Con esto no quiero decir que era una santa, Hattie, en la realidad, sino que cómo en el universo de Carson McCullers cuentan esas perspectivas o esas miradas o esos recuerdos como ciertas versiones de verdades absolutas que claramente no son tales, sino que son subjetividades muy parciales, muy sesgadas. Una nena de 11 años que está contando algo que recuerda apenas que sucedió a los 6, no digo que sea poco creíble, pero es dudoso. Es fabuloso. Claro, hay cierta Sabemos que ambigüedad. Hattie no es una bruja, digamos, pero le transmite... No, está bien. Lo que sí queda, a eso iba, lo que sí queda, que esto lo rescató bien Pri, es la sensación de lo que Hattie provocó en ella. Eso es innegable. Digamos, lo que nos comunica la protagonista, la narradora, más que información puntual que puede estar distorsionada por su propio recuerdo, es la sensación que esa no falla, esa es la auténtica. Y esto tiene mucho que ver con la literatura, como autorreflexión literaria. Muchas veces se nos explica determinadas cosas en la escritura, en la literatura, en la ficción, que puede ser dudoso o no, y que puede estar sesgada por el recuerdo o por la ideología o por la forma de ver el mundo del escritor. Ahora, aquello que nosotros sentimos, aquello que nosotros nos sacude de lo que leemos, sea en un cuento de Carson McCullers, sea en un cuento de Borges o en un cuento de Edgar Allan Poe, eso es lo auténtico, eso es lo verdadero. Y me parece que tiene un poco que ver con esto, esta idea de recordar y de contar aquello que se recuerda de a ráfagas, de algo que pasó no tanto antes, porque una nena de 11 años tampoco es un adulto de 40, no deja de ser una nena, un poco más madura que una nena de 7, pero que cuenta aquello como esos recuerdos nítidos que quedaron, que son más sensaciones que recuerdos en sí, que acontecimientos en sí. No cuentan tanto los acontecimientos en la literatura de Carson McCullers y en la literatura en general, como las sensaciones que producen esa forma de contar esos acontecimientos. No sé si fui claro. Sí, y justamente me parece que es importante lo que estás diciendo por cómo empieza, de hecho, el cuento, porque dice: cómo el hogar llegó a asociarse con el frasco siniestro pertenece a la lógica fluida de la infancia, ¿no? Yo creo que trata de rescatar esa lógica fluida en la que se van asociando primero sensaciones que después generan impresiones, ¿no? Claro, pues esa oración no se entiende. Cuando uno la lee de entrada por primera vez no se entiende qué frasco. Claro, qué frasco, cómo que hay una lógica fluida de la infancia, en qué consiste. Claro. Y después te vas dando cuenta, porque primero empieza con ciertos sonidos, ¿no? Escucha, por ejemplo, ruidos metálicos en el patio. Uh-huh. Y después dice que esos ruidos metálicos, esas voces que escuchaba cuando pasaba por el patio del orfanato sin poder ver qué había, le resultaban amenazantes, ¿no? Entonces ya a partir de esos sonidos se hace una impresión sobre el orfanato, sobre el edificio. Ya es algo amenazante. Y después, ¿no? Con esas ideas de que es amenazante, de que es secreto, de que es feo, ya lo transforma en un escenario del horror, digamos. Claro. Cuando después Hattie le muestra el frasco, asocia. Exactamente. Ahora ese escenario del horror tiene un protagonista que es el feto que deambula suelto por ahí. Así que bueno, de alguna manera me parece interesante cómo rescata esto, cómo perciben o van percibiendo las cosas los niños. Sí, en esto que presentabas bien, que era esa lógica fluida, ¿no? No hay una continuidad entre lo que llamamos realidad, el horror, lo fantástico o lo fabuloso que te puede contar una amiguita como que es sobrina de Washington. Sí. No, me parece muy interesante esta idea de cómo podemos trasladar también. Vamos a jugarnos un poco más. Esto que dijo Priscila está muy bien. Ahora, los niños hacen eso. ¿Y los adultos? Los adultos no unimos determinados momentos con las sensaciones que nos produjo aquel momento más que con la razón clara y distinta y perfecta que podemos tener hoy. Es decir, nosotros cuando asociamos, porque nosotros vemos que el frasco se asocia
al huérfano, el huérfano se asocia al orfanato, el orfanato a los ruidos metálicos es una especie de tortura o de cosa horrible que sucede atrás de algo que no se ve, y ese algo que no se ve es lo que da miedo, es lo que asusta, es lo que digamos justamente que asusta porque no se ve. Si se viese, como él después ve que son unos juegos de tipo de plaza y que los chicos son chicos normales y que van a la escuela con ella y que no y se nivela, ¿no? Después está esta interpretación que vamos a hablar más tarde de la posibilidad de que ella también sea una huérfana, de que ella también haya estado en algún momento desde algún lugar en el orfanato, por eso terminó ahí. Pero ese mundo onírico de los recuerdos de la infancia, esos dos niveles que tienen los recuerdos de la infancia, que es aceptar lo que nos dicen los adultos y poder mezclarlo con todas nuestras fantasías y con todas nuestra desinformación o nuestra inmadurez, ¿no es también un poco lo que nos pasa a los adultos, por lo menos cuando leemos literatura? Digamos, Priscila contaba antes del programa de no sé quién, si un amigo, el hermano o un primo, que había leído el cuento de Bioy Casares y que tenía una versión sobre... Bueno, ese juego, esa sensación, no es... O sea, la razón le dijo, no, esto está loco, Veblen está loco. El cuento, aquel que hicimos la primera vez, el primer programa de Literarte. Veblen está loco. Sí, pero irracionalmente fue corriendo a leer literatura. Producto de haber leído eso que descartó, es decir, como persona racional, moderna, concreta, científica y profesional, aparte de una profesión liberal, dice, bueno, este tipo está loco. Se lo sacó de encima, pero no se lo pudo sacar de encima del todo. En algún lugar Bioy Casares le entró porque él fue corriendo a leer un libro que tenía postergado desde hace un tiempo atrás. Bueno, un libro de literatura. Es un libro de literatura. ¿No hacemos nosotros un poco lo que hace este personaje que pasea todos los días volviendo del centro hacia el pueblo, hacia el barrio y pasa por el orfanato los viernes al atardecer con su abuela y que se imagina un montón de cosas? ¿No hacemos nosotros cuando pasamos por un lugar que no vemos del todo, lo recreamos o lo completamos con nuestras intenciones y con nuestros prejuicios? Yo creo que en la infancia eso tiene mucho más fuerza. Obviamente. Y por eso nos queda grabado. Por eso lo seguimos haciendo, porque lo hicimos por primera vez en la infancia. Y de hecho, de adultos lo necesitamos por ahí buscar más en otras cosas, en la literatura, en el cine. ¿No? Cuando son niños es como que capaz que no necesitas esa ayuda extra para está toda sentir. la fantasía ahí disponible. Claro, está ahí. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. De hecho, cuando vos agarrás el cuento y lees El orfanato, el título, vos no esperás una imagen positiva. O sea, el prejuicio. Claro, bueno, hay un prejuicio hacia el orfanato. Y donde ahí, pero ya se escapa de la literatura, donde se divide la fantasía sana del niño con el prejuicio que después se traslada a través de la educación. Pero cuando vos ya lees el título, como lector, que ni siquiera conocía a Carson McCullers, y lees El orfanato, vos lo que esperás atrás es igual que la niña, ¿no? Es que lo que espera atrás de los muros, claro, de eso que no se puede ver. Uh-huh. También ustedes hablaban de que había capas. Uh-huh. Claro, hay como capas que a medida que crece la niña, capas de realidad podríamos decir, que como que se van develando, porque primero que nada ella ve, ¿no?, inicialmente el orfanato como un lugar que le generaba sensaciones de miedo, de aislamiento, de secreto, de amenaza, pero después vemos como una progresión en la percepción que la protagonista tiene sobre el orfanato, ¿no? Son como capas que se van develando a medida que ella se acerca al lugar, ¿no? La familiaridad que le genera, por ejemplo, a lo largo de los años, caminar por enfrente del orfanato hace que se disminuya ese miedo inicial. Después, al descubrir que los huérfanos empiezan a asistir a su misma escuela, se rompe esa sensación de aislamiento, de secreto que tenía, ¿no?, ya que ella ve que esos niños, que casi no podía ver a través de las vallas, empiezan a salir, ¿no? Se rompe ese aislamiento. Se da cuenta que son personas normales. Que van a la escuela. Que van a la escuela, que viven ahí y salen y hacen una vida normal. No son claro, gente encerrada, torturada, que no son subhumanos, digamos. Como por ahí se imaginó su cabecita infantil a los 6 años, a los 7 años. Eso mismo.
Y finalmente, cuando ella entra en el orfanato, la protagonista ve un patio de juegos, ¿no? Y hasta interactúa con una de las nenas. Y ahí ya se termina de cerrar esa progresión, porque ya ve que son niñas que están jugando, ¿no? Igual que ella. Hasta en un momento hablan de que se le ve el calzón a una nena y seguramente Claro. piensa, bueno, mira, hasta calzones usan. Claro. Y lo que yo por ahí ya pensando en esta sección que querés inventar, Gastón, de lo que yo pienso Para mí. para mí, ¿no? Las reflexiones trasnochadas, yo pienso que capaz que esa como identificación que hace con la niña, de decir, bueno, no somos tan desiguales, no somos tan diferentes, puede llegar a pasar porque descubre algo de ella misma, ¿no? A través de esa niña. Y esto lo pensé porque en un momento hace referencia como muy marginal a los padres. Dice, mi abuela o mis padres no me dejaban juntarme con Hattie. Pero después no nombra más a los padres, ¿no? Ujú. Siempre que está con alguien, siempre que está un adulto, es con la abuela, ¿no? Y a lo último, cuando una de las nenas que está ahí en el orfanato se le acerca a hablar, le pregunta ¿Qué era tu padre? ¿qué era tu padre? Y ella se queda como pensando, ¿no? No le responde, no puede responderle. No sabemos si finalmente respondió. Entonces lo que yo me pregunto es que si en ese momento la narradora descubre que esas niñas son iguales a ella, porque lo que descubre es que ella también es huérfana. ¿No? Es una idea que se me pasó por la mente. Sí, es una cosa ambigua que yo comparto. Podría haber sido más explícito si hubiera querido darnos esa idea Carson McCullers, pero por ahí quiso ser así de sutil. Es interesante la experiencia de conciencia y autoconciencia de la nena que pregunta, porque nos da la idea de que todos los que están ahí son huérfanos y saben qué eran sus padres antes de que se mueran. Porque ¿qué era tu padre? Dice, el mío trabajaba en el ferrocarril, le dice la nena. Como que yo sé la historia, sé de dónde vengo. Estoy acá porque no tengo quien me cuide. Ahí podemos asociar la idea de, bueno, vos tenés a tu abuela, ¿no? Ujú. Que yo no tengo ni siquiera eso, entonces estoy acá. Pero yo sé que es mi padre. Y a vos nunca te hicieron esta pregunta. Porque tu abuela te salvó de estar acá, entonces nunca te tuviste que preguntar esa historia que nosotros tenemos afilada. Me parece muy interesante pensarlo. No me parece para nada delirante la idea lo que sí me parece importante es cómo a través de este elemento, ayer lo hablábamos de las cortinas, recordemos la oscuridad de los 6-7 años y la claridad, entre comillas, de los 11, eso que cambia de misterio a fascinación, tiene que ver con este elemento simbólico que trabaja Carson McCullers, con esas cortinas que limitan ese pasillo en la casa de Hattie, que es tan oscuro en el sentido simbólico, no solo oscuro porque es de noche o porque está anocheciendo. Y lo primero que dice cuando conoce el orfanato por dentro es que no hay cortinas, que está todo abierto, No hay que no hay secreto. secretos, Ujú. claro, que no hay misterio, que la gente es normal, digamos, que estar adentro de ese lugar puede ser como estar adentro de cualquier otro lugar, que no tenía una cosa muy particular y de alguna manera es un descubrimiento feliz. Es decir, que desmonta aquello que decías vos, Gastón, de nos dicen la palabra orfanato y lo pensamos negativamente. Claro. Bueno, lo que hace es dar vuelta a esa negatividad del comienzo, de cuando uno lee el título, Sí. que el cuento termine dando vuelta a esa idea y que nos vayamos como, bueno, en el orfanato hay chicos normales, comunes, como los que están afuera del orfanato, que van a la escuela, que juegan, que preguntan y que inclusive hasta conocen su propia historia y qué hicieron sus padres antes de que desaparezcan físicamente. Y también ustedes comentaban que dentro de lo que vivieron en el relato hay otro límite transformador que es el atardecer o el anochecer. Exactamente. Creo que en este cuento se explora, ¿no? Como una dualidad con la que perciben los niños. Porque son capaces de percibir casi simultáneamente la realidad más evidente y una realidad más oculta, ¿no? Es decir, una realidad más cercana a lo adulto, más racional, si se quiere, más clara,
y una más misteriosa, ¿no? Más secreta. Perdón, los dos patios. El patio que ella ve desde afuera cuando pasa por la calle y el otro patio que no puede ver y es lo secreto, que finalmente es donde se da el diálogo al final. El que conoce, el que está... Se le vuelve claro. Ese patio era el otro patio. Es verdad, el patio de adelante, Sí. el que ella ve cuando es niña, el único que puede ver cuando es niña, es un lugar donde no hay nada. O sea, está vacío, dice hay 2 plantas nomás, ¿no? Entonces te da esa sensación de que acá no hay vida, digo, no hay algo verde. Y el patio de verdad. atrás está lleno de juegos y de vida y de Ujú. movimiento y de juego. Pero ella no lo ve al principio, no sabe, es un misterio. Exactamente, eso ella no lo ve. Y es interesante esta idea de una realidad más evidente que pueden ver, ¿no? Los niños, una realidad más evidente, más clara y una realidad más oculta, más oscura, porque esto lo podemos asociar a lo que es, por un lado, la claridad del día y por otro, la oscuridad de la noche. Todo los momentos más inquietantes de este cuento ocurren en la transición entre la luz y la oscuridad, ¿no? En el crepúsculo. En esos instantes es como que la frontera entre lo real y lo imaginario, o entre lo real adulto y lo real infantil, se va volviendo más difusa. Por ejemplo, los sonidos misteriosos del orfanato se convierten en amenazas, dice. Los sonidos de detrás de la valla de madera parecían teñidos de amenazas en la luz que se desvanecía. Después vamos a ver que cuando está en la casa de Hattie, como decía Alberto, la habitación en un primer momento está iluminada por la luz del atardecer y después de que se produce, ¿no?, la revelación del frasco con el feto y sale de la habitación la niña narradora, ya no había más luz, ¿no? Dice que está todo oscuro en ese pasillo, es decir, que después de ver el feto es como que se queda del lado del oscuro, ¿no?, del lado de la noche. Al final del cuento, cuando ya es más grande y entra en el orfanato, también lo hace con el sol crepuscular, ¿no? Todo esto está en el cuento. Sí. Pero en ese momento ya no decide quedarse del lado del oscuro, ¿no? Porque ya entra y ya entiende y ya ve cómo son las cosas en el orfanato realmente. Y se queda del lado de la luz, de la mirada adulta, de la realidad racional, podríamos decir, de alguna mirada. Y esa transición de la oscuridad a la luz le revela de alguna manera cierta irracionalidad de sus temores infantiles, ¿no?, de su imaginación, y me parece que por eso dice que fue incómodo estar por primera vez ahí, ¿no? Ajá. De alguna manera esa claridad de repente la hizo incomodarse con aquello que antes, esas concepciones que antes tenían de lo que era el orfanato y de las personas que habitaban en ese lugar. Así que bueno, me parece que es muy importante este juego que hace entre la mirada dual del niño y los momentos del día, ¿no?, de este momento en particular que es el crepúsculo. Y tal vez también la incomodidad venga por el secreto develado. Claro. Sí, es interesante que el secreto se da, ella entra, porque ella recuerda viernes, atardecer, invierno, ¿no? Eso, cuando iba al orfanato, cuando pasaba por el orfanato, siempre era invierno, o sea, en su recuerdo, siempre era atardecer, y eso se sigue dando porque al final, cuando entra al orfanato, entra bajo las mismas condiciones. Habla del comienzo de clases, que en general, bueno, es más el otoño que otra cosa, pero en general las clases empiezan en, no sé, agosto, septiembre, cuando como acá empiezan en febrero, marzo. Pero es un día frío y es un atardecer. Sin embargo, todo eso que antes, esas palabras que antes le resonaban a encierro, a miedo, a misterio, a todo eso ahora se le van a ir aclarando. O sea, entra y ve un lugar sin cortinas, amplio, grande, ve gente que habla, ve adultos que conviven con niños, ve niños de diferentes edades, se pone a conversar con una niña, ve juegos, ve alegría, ve luz, inclusive como que no termina de oscurecer. En la casa de Hattie se hace de noche antes de que sea de noche, y acá entra el atardecer y el cuento termina y todavía no anocheció. Me parece muy, muy interesante esta cosa, sobre todo esto que decía en el momento que la interrumpía Priscila hace un rato, del doble patio, ¿no? El patio visible, que es el que te da miedo, pero porque lo ves y porque lo ves desolado, pero el otro que te da más miedo porque no lo ves.
Y porque es lo doble, la expresión de lo doble, ¿no? Esa otra cosa que está ahí atrás y que da miedo por misterioso porque genera en uno la imaginación de un montón de cosas que llenarían eso que no sabemos que tiene. Cuando finalmente accedemos al segundo patio, es un patio de juegos, de luz, de niños, de iguales, vamos a decir. Y para poder producir todo esto los niños, el adulto tiene que tener un rol. Hay una confabulación de los adultos para que el niño pueda fabular, pueda explorar sus horrores. Yo creo que el niño cree siempre que el mundo está ordenado por los adultos de alguna manera, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero se me viene a la cabeza The Truman Show. El niño cree como The Truman Show cuando descubre la verdad. Es decir, que todo lo que está viendo, haciendo y viviendo, en realidad está articulado por otro para que nosotros veamos, hagamos y sintamos lo que estamos viendo, sintiendo y haciendo. Es decir, que los adultos ordenan ese mundo de alguna manera, es como una confabulación, es como un arreglo previo, pero hay otra percepción paralela, nos dice Carson McCullers, y yo suscribo perfectamente, porque aparte es casi obvio, en donde los niños despliegan una fantasía, lo decía Priscila de otra manera hace un rato, despliegan una fantasía en la infancia que va como en paralelo de eso. Entonces, dan por sentado que esa confabulación existe. Digamos, niegan esa confabulación. Bueno, sí, el mundo es como dicen mis padres. Esto es una mesa, esto es rojo, esto es esto es lo otro, pero acá abajo hay monstruos. Sí. Acá abajo hay unas tortugas gigantes que van a salir, una pata por allá, una pata. Es decir, aceptan esos dos niveles de realidad. Esa realidad que ya les es dada, presentada, obligatoria, ¿no? Esto es un pan, esto es manteca, y esto es vino, y esto es leche. Pero de la botella puede salir un ángel. El genio. Claro. ¿Qué más? Bien. Este segundo bloque. Creo que con esta reflexión final en la cual hemos repasado distintos conceptos que ha vertido tanto Priscila como el profesor Tricarico, nos vamos a ir a una pausa, a escuchar un poco de música y ojalá tengamos tiempo para cambiarle la yerba al mate. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Damos comienzo al tercer bloque de Literarte, hoy dedicado a Carson McCullers con su cuento El orfanato. El programa Lectores tiene un proyecto, un emprendimiento, que es una revista que se llama Leer Más. Ustedes entran a internet, www.lectores.ulp.edu.ar, van a las revistas y en la número 6 hay una nota de la señorita Guadalupe Canizo, una señorita de 21 años que trabaja con nosotros, y nos habla de Alfonsina Storni. A mí me parecía muy interesante la visión de una chica de una centennial, digamos, cómo su visión está incluida, cómo nos presenta Alfonsina Storni, sobre todo para aquellos que, bien, en algún momento hemos hecho el recorrido de que nos llega por las antologías de los libros de secundaria, o bien conociendo un poco más los poetas, este sentido trágico que hay en los artistas, y también nos ha llevado a Alfonsina Storni. Pero acá hay una mirada fresca, una mirada renovada, una visión de alguien que ha nacido en el siglo XXI, así que la recomiendo en Leer Más, en el número 6, www.lectores.ulp.edu.ar, Leer Más, la número 6, ahí van a encontrar la nota de Guadalupe Canizo con esta mirada fresca, esta mirada nueva de Alfonsina Storni.
Volvemos a Carson McCullers. Bueno, sí, yo quería hacer una referencia al personaje de Hattie, al nombre de Hattie. Ah, cierto, sí. Ahí había un cruzamiento. Sí, hay otra escritora, no sureña, pero sí norteamericana, que hemos hecho en este ciclo y en otros ciclos de Literarte, que es Patricia Highsmith. Patricia Highsmith tiene un cuento que hicimos en Literarte hace 2 o 3 años que se llama Grito de Amor, de 2 mujeres adultas convivientes que tienen un problema de amor y de desamor, donde uno de los 2 personajes se llama Hattie, escrito igual que en el cuento de Carson McCullers. El cuento de Patricia Highsmith es posterior, está en el tomo 11, digamos en el libro de cuentos que se llama 11, justamente tiene 11 cuentos, está La pajarera vacía que hicimos hace unos meses o hace un mes. Y en Grito de Amor, el personaje de Hattie del cuento de Patricia Highsmith tiene estas características, vamos a decir, perversas, superiores, soberbias, sobre el personaje de Alice, que es su pareja. Esta iniciadora bruja, o no me acuerdo cómo la definió Priscila en el bloque anterior, pero tiene ciertas características y me dio pie para unirla porque son 2 escritoras conocidas, grandes escritoras norteamericanas ambas, casi contemporáneas. Digamos, cuando escribió este cuento Patricia Highsmith, no podemos dudar que quién le robó a quién, si es que hubo un robo, porque ya había muerto Carson McCullers, pero son casi contemporáneas. Una nació en los años 10 del siglo XX, la otra en los años 20 y escribieron durante los 50 y 60 ambas. Después Carson McCullers empezó antes y se murió en el 67 y Patricia Highsmith siguió un tiempo más hasta su muerte. Y quería hacer referencia a esto porque hicimos mucho hincapié, me acuerdo, cuando hicimos este programa, revísenlo, Grito de Amor está me acuerdo si en el 21 o en el 22, en los Literarte del canal lo van a encontrar. Hicimos mucho hincapié en este personaje sin conocer o sin recordar, mejor dicho, porque sí lo había leído yo este cuento del orfanato, pero no lo recordé el nombre. Hicimos mucho hincapié en esa perversión, en esa exagerada violencia y destrato hacia su pareja Alice en el cuento, y bueno, nos llamó la atención y establecimos este puente como lectores, que para eso estamos, para unir lo que está disperso, y quería traerlo acá como curiosidad en este tercer bloque. Sí, yo recuerdo que era una tóxica la Hattie esa, mantenía una relación muy tóxica con su amor homosexual. Y no venía por una cuestión de represión ni ningún lugar de esos lugares comunes. No. Pero estaba muy bueno el ritmo del cuento. Pero volvamos a los niños. ¿Hay una novela para recomendar en cuanto a la visión de los niños? Sí, porque bueno, este cuento que analizamos hoy y que explora los recuerdos de la infancia me hizo acordar a una novela que precisamente explora las percepciones que tiene una niña de su entorno familiar. La novela se llama Tu mano izquierda y es de Laura Meradi. Relata episodios de la infancia de Cecilia, ¿no? Una nena que va entre los 3 y los 7 años de edad. Nos muestra los sentimientos y las percepciones que tiene esta nena y cómo a veces esas ideas que tiene, esos sentimientos, esas actitudes son crueles también, ¿no? Por eso también es un poco el título de la novela, porque es tu mano izquierda, ¿no? Siempre en la infancia capaz que estamos acostumbrados a hablar de la mano derecha, ¿no? Acá se presenta tu mano izquierda, lo diestro y lo siniestro, digamos. Uh-huh. Y algo que me gusta de esta novela es que está narrada en segunda persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice: fuiste, Cecilia, a la casa de tu abuela y te sentaste a la mesa, ¿no? Y de alguna manera uh-huh. esa voz adulta, podríamos intuir, que le narra a Cecilia cómo ella veía a su familia cuando era niña, de alguna manera parece que nos habla también a nosotros como lectores, ¿no? Porque está en segunda persona, porque le habla a un tú. Entonces, uno como lector, que se siente interpelado, podríamos decir, puede identificarse con esas percepciones de la infancia. Porque bueno, uno no es Cecilia, pero todos hemos tenido entre 3 y 7 años de edad, ¿no? Y hemos tenido
seguramente percepciones e ideas mucho más complejas de lo que recordamos, y esta novela nos viene a hacernos acordar de todo eso, me parece. ¿Cómo se llama la novela? Se llama Tu mano izquierda y es de Laura Meradi, una escritora argentina que era muy jovencita cuando escribió esta novela, así que por ahí tenía más fresco, ¿no? Esos recuerdos de la infancia. Me hace acordar a Abelardo Castillo y su cuento Hernán, y otros también. Hernán lo hicimos en Literarte, esto de la segunda persona. Es muy poco común la escritura en segunda persona. Y hay un tramo de Hernán, del cuento Hernán de Abelardo, que está escrito en segunda persona. ¿Ese es el que baila con la docente? Sí. Ajá. Bien. Ese es. Exactamente ese. Bien, vamos a ir cerrando, Dale. pero no se vayan porque tenemos una frutillita para el postre, que es Carson McCullers como poeta. Bien. Pero lo dejamos ya para el cierre final. Ahora solamente vamos a adelantar qué necesitamos leer para la semana que viene, si hacemos como que sabemos. A ver. La semana que viene vamos a leer a Georges Simenon, nuestro amado Simenon, un cuento policial con Maigret, el comisario Maigret como protagonista, se llama Un error de Maigret. Así que los esperamos el viernes que viene con Simenon. Bien, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar ahí y darnos tu clic. Hernán, tu producción técnica, muchísimas gracias por toda tu magia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. De Carson McCullers, Cuando estamos perdidos. Cuando estamos perdidos, ¿qué dice la imagen? ¿La nada se parece a la nada? Sin embargo, la nada no está vacía. Es un configurado infierno de relojes observados en las tardes de invierno, de estrellas malignas, de muebles exigentes, todo inconexo, y el aire en medio. El terror, ¿es del espacio o del tiempo? ¿O del unido engaño de ambos conceptos? Para los perdidos, traspasado entre las autoinfligidas ruinas, todo lo que no es aire, si esto en efecto no es mentira, es agonía inmovilizada. Mientras tanto, el tiempo, ese idiota infinito, corre alrededor del mundo gritando. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.